Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Nuestra clase el día de hoy para continuar con nuestra serie. Vamos a terminar hoy esta parte de Korah y lo concerniente a su séquito, porque el próximo Shabbat vamos a tener unas clases de preparación para Pesaj. Ya estamos acercándonos ahora sí vertiginosamente para Pesaj. Y se va muy rápido el tiempo. Los hermanos que van a venir, por favor no dejen de estar checando sus correos. Ya envié la información primaria, ¿verdad? Importante sobre la fiesta. Y pues bueno, con la ayuda del Eterno, que pueda salir igual o mejor que como cada año lo estamos haciendo, porque es para Él y para gozarnos en lo que ha hecho para nosotros. Muy bien, pues vamos entonces a nuestra clase del día de hoy. Vamos a preparar por aquí. Qué bueno que está funcionando bien el sonido. Aquí, bien. Bien, vamos entonces. Ahora sí, vamos a nuestra siguiente entrega. Excelente, Luis. Luis Rivera aquí está puntual, ¿verdad? Parece que estamos en total coordinación. Les iba a preguntar en qué versículo me quedé exactamente. Ok, Sefer Bemidbar, el libro en el desierto, Números, capítulo 16. Nos quedamos en el 17-18, verso 17-18. Excelente, gracias. Luis Rivera, aquí está mi apuntador. Entonces, estamos en la rebelión de Korah. Korah, el corajudo, dicen por ahí. Y aprendimos en la clase pasada, fíjense, interesante, ¿verdad? Una analogía del ser humano cuando exige sus derechos, cuando dice no. Y ahora, interesantemente, regularmente exigen derechos que se crean ellos mismos. Ahorita les estaba hablando, ¿verdad?, lo que pasó aquí en la casa y la experiencia que tuvimos con el asunto del parto. Bueno, nosotros estamos muy bien, la partera, todo sensacional, como se los he mencionado. Pero fíjense qué interesante. El mundo pide allá afuera derechos para todo, pero lamentablemente los derechos que exigen van en contra de la escritura. Y por ejemplo, están en esta área que estaba mencionándoles yo, están las parteras, que son tradicionales, ¿verdad? Que bueno, tenemos desde Java, desde Eva, hasta hace apenas, ¿qué les gusta? Yo no sé, 80 años, 70 años, póngale 100 años. Bueno, póngale 150 años, supongamos. 150 años contra 5.850 años que las mujeres han parido de forma normal. Ahora resulta que los derechos que pide, en este caso, en esta área, y sobre todo son médicos, doctores, hombres, están más por encima que lo que el Eterno dio de la naturaleza. La clase que vimos la semana pasada y hablamos de estos derechos y esta conducta de Korah, en realidad siempre es a la rebeldía, siempre es por llevar la contra. Oigan, qué bueno que fueran, imagínense un movimiento en el mundo de derechos humanos que diga, exigimos los derechos a la institución romana y al Estado, que nos den el día de descanso el sábado en vez del domingo que impuso Constantino, ¿no? Imagínense, exigimos nuestros derechos para celebrar las citas del Eterno como vienen en la Biblia. ¿Ustedes cuándo van a escuchar esto? Exigimos los derechos para los humanos para poder llevar a cabo los mandamientos. ¿Cuándo van a escuchar esto? Pues regularmente y contradictoriamente, irónicamente, lo que vemos es exigen derechos que dicen ellos que en realidad van en contra de los principios del Eterno. En contra de los principios.
Como dice Luis Rivera, aquí somos los únicos que exigimos los derechos, ¿verdad? Y más cuando estamos en el proceso y llegamos con nuestros jefes, oiga, yo quiero descansar desde el viernes, ya el sábado yo quiero detenerme porque... Y ahí comienza, ¿verdad? Por ejemplo, para comer comida kasher, exigimos, que imagínense que llegue todo el mundo, exigimos nuestros derechos para poder comer los alimentos como viene en la dieta kosher, en la dieta bíblica. Nadie va a hacer eso. Dice Johnny Argüello que salí con las pancartas, ¿va? Exijo mis derechos. Pero van a decir, estás loco, esos no son derechos, eso es religión. Y ahí van a empezar que fanatismo, y van a empezar que todo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es la ironía. Korah, que vimos, es un hombre que, ¿verdad? Que no pudo recibir la corrección, no aceptó la corrección, no aceptó los problemas de la conducta del ser humano, las consecuencias, y se rebeló y dijo, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Mira, y ahorita vamos a ver el desenlace, ¿verdad? Pero no solamente eso, vimos también la actitud de Moisés, ¿verdad? Que asemeja al Mashiach, que en parte se humilla, se postra, ya hablamos del Mashiach que se humilla, es humilde, se postra hasta lo sumo para interceder por los transgresores. Pero por otro lado también vemos esa parte del Mashiach en la figura de Moshe, que por otro lado dice, ok, pero cuando la gente de veras está rebelde totalmente, ¿verdad? Y donde comienza la rebeldía, Yeshua lo enseñó también así. Dijo, serán cortados, ni modo, ¿verdad? Serán cortados. Y también Moshe lo dijo cuando de pronto escuchó a la gente ya totalmente realizada en la rebeldía, que dijo Moshe al Eterno, dice, no les aceptas lo que traigan, no, ignóralos casi. Bueno, estamos viendo todo esto y por supuesto como un espejo para que no caigamos, ¿verdad? En ese fruto de la pecaminosidad, de este virus también, como hablamos de este veneno que Hasatán inyectó desde el principio, ¿no? Dice Wendy, sindicato de Korah, ¿verdad? Ahí está todo su séquito, ¿no? Los reubenitas que se juntaron aquí. Ahorita vamos a ver finalmente qué pasa acá. Pero bueno, verso 17, 18, dice Luis Rivera que nos quedamos por acá. Y entonces en el 16 dice que Moshe dijo a Korah, tú y tu séquito, poneos mañana delante del Eterno, tú y ellos, y a Aarón. Aquí ya viene el desafío. Ajá. Y tome cada uno su incensario. Ahora, es muy interesante porque la clase pasada hablamos de eso, ¿no? Que Moshe les dice mañana. Mañana es una expresión del futuro, en donde un día el Padre le va a mostrar a toda la humanidad corajuda, de Korah, rebelde, que pidió sus derechos, que pidió ser independiente, que se sublevó en contra de la verdad del Mesías, imponiendo religiones. De hecho, las denominaciones y las religiones son corajudas, son de Korah, ¿ah? Son coreitas, corajudas, Korah. ¿Por qué? Porque dicen, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Casi le dicen a Mashiach, ¿quién eres tú? ¿Acaso no todo el mundo es santo? Y a ver, ¿por qué tú? Y entonces cada uno empezó a hacer su religión, comenzando con Constantino, ¿no? Y después ya saben todo lo que pasó y todo. Bueno, ya había un montón de sectas en el primer siglo que se separaron de Yeshua. Y es algo importante, lo vamos a hablar la próxima clase en Rosh Hashanah, que hoy día mucha gente no le está importando, pero desde el primer siglo también ya había esta conducta. ¿Quién es él? Comenzaron los ebionitas. ¿Y quién es ese? ¿Y quién? Primero creyeron y que no, y ya después empezaron a negar. No, pero ¿quién es él? No, pues no es un profeta, y no, y empezaron, y ya se acabó, ya no reconocido como Mashiach. Después viene sutilmente en la teología, en la filosofía, ¿verdad? Grecorromana, a tratar de decir, bueno, no es ese, es otro. Y empezaron a quitar el Mesías histórico, bíblico, hebraico, israelita, enviado del Eterno, y lo transformaron en el Cristo religioso.
¿verdad? Gnóstico, esenio incluso, porque ahí ven después la estructura de Constantino y ven los celibatos y ven toda esta cosa totalmente esenia, mística, gnóstica. Y básicamente lo que estamos viendo también aquí en la historia de la humanidad es esto: el espíritu de Korah desde el principio queriendo decir, ¿y quién eres tú? Yo lo hago mejor, y empiezan a crear sus propias religiones. Pero va a haber un día que va a comparecer cada alma y cada persona, ¿verdad? Para que sea mostrado cuál es la verdad. Moshe le dice a Korah, preséntense delante del Eterno. Tú, dice, ellos y Aarón. Aquí al final de cuentas va a demostrar quién es quién. Dice, y tome cada uno su incensario y ponga incienso en ellos y acérquense delante del Eterno, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú y Aarón, cada uno con su incensario. Dice, entonces cada uno tomó su incienso y pusieron en ellos fuego y echaron incienso y se mantuvieron en la entrada de la tienda de reunión con Moshe y Aarón. Y Korah había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión, o Ohel Moed. Entonces, dice, Hakavod HaElohim, el esplendor del Eterno se mostró a toda la asamblea. Fíjense lo que dice en el 19, qué fácil y qué rápido es la humanidad dejarse arrastrar por el aquí y el ahora, los impulsos, ¿verdad? Esta, ¿cómo se llama? Adrenalina, que de pronto la gente, sí, sin pensar, solamente se dejan llevar por lo que sienten, por todo lo que fluye en sus venas, en su sangre, y ahí van acelerados y Korah ahí diciendo, ¿quién eres tú? Y acá, y yo sí los voy a meter a la tierra prometida, o yo les voy a llevar de regreso. Algo les dijo, la escritura a veces es un poco escueta. No hay detalles, ¿verdad? De qué tanto hablaron, de qué les prometía Korah y su sindicato, dicen por acá. Porque era como, de hecho, aquí comienzan los partidos políticos. Aquí comienzan los partidos políticos religiosos. Hoy día en nuestros países, yo no sé en qué otros países, ¿verdad? Pero aquí en México está partido. Está partido con muchos partidos. Y son ¿qué podría decir? Son un cáncer. Aparte de que está México partido por muchos partidos políticos, es una gastadera de dinero para toda esta gente vividora. Todo el tiempo se está alimentando esos partidos, gente años y décadas viviendo del erario. ¿Y para qué? Para que luego lleguen a la presidencia y sean unos rateros y todos unos corruptos, etcétera. Años y años de esto aquí. Pero así comienza esta enfermedad política, religiosa. Y Korah comenzó a partir a Israel. Y no solamente a partirlo, ya lo había hecho, ya se había tomado una gran rebanada del pastel. Dice que Korah había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea. Fíjense nada más, a toda la asamblea en la tienda de reunión. Es decir, así es como dice Angie, quieren huesito, ¿verdad? Todos ya querían su hueso, los reubenitas querían su hueso también. Ahí estaban, ¿verdad? Y luego, obviamente, ante el pecado, las consecuencias y la prohibición de subir a tomar la tierra y el destino que tenían ellos ahí de 40 años, pues seguramente dijeron, Korah, Korah, y ahí va todo, ¿verdad? Korah, y ahí está, y él, pues mucha demagogia, eso es algo que se maneja también en la política, mucha demagogia. ¿Quién eres tú, Moisés? El pueblo es santo y todos son santos y no nada más está contigo, el Eterno también está con nosotros. Y pura demagogia. Imagínense nada más. Y toda la gente, sí es cierto, y esto, y tú, Korah, y tú sí nos vas a introducir, o tú nos vas a llevar de regreso, o yo no sé cuánta
proselitismo hizo. Pero dice que toda la asamblea estaba del lado de Korah. Fíjense nada más qué cosa más tremenda. Por eso el Eterno había dicho, hazte un lado, Moshe, que los voy a arrasar a todos y voy a hacer un nuevo pueblo de ti, no me interesa. Dicen por acá, buscaban un pretexto, ¿verdad?, para regresar a Israel, seguramente. Eso, o irse a otro lado, yo qué sé, pero la cosa era en contra del Todopoderoso. Dice Carlos y Yerusha por acá, sistema electoral mexicano, vean, uno de los más costosos del mundo, si no es que el más. Sí, México es un país muy rico, especialmente por su petróleo, ¿verdad? Y después por por su minería. No, hombre, déjense los españoles, todavía hasta la fecha extranjeros se siguen llevando petróleo y todos los bienes, recursos naturales, oro, plata, platino, se llevan diamantes, ¿no? Y ahí están esos políticos, ¿verdad? Y esto es lo que vemos en el mundo, fíjense. La clase pasada quisimos más hacer una analogía de los derechos del hombre que exigen delante del Creador, pero no se dan cuenta que ya van arrastrados de esta gente que se rebeló en contra del Creador, de la verdad, eligieron religiones, eligieron sistemas, eligieron todo esto, y es lo mismo. Pero interesantemente, en el pueblo de Israel también pasó. Imagínense la demagogia, imagínense lo que pensaba Korah, qué huesote. Oyes, a Aarón le está yendo muy bien, y mira, y sus hijos, y los ministros, y les llevan los korbanot, y tienen todo, ahí luego la ambición. Fíjense nada más. Ajá. Entonces, vemos aquí, por supuesto, a ver, yo no sé aquí qué es, bueno, ya les encargo ahí el chat. A ver si no hay algo raro por ahí. Y vemos el primer movimiento anarquista, ¿verdad? Con política, porque eso es política, con ambiciones, con un pueblo que también le gusta la demagogia, ¿verdad? Le gusta las falsas promesas, porque ¿qué les podía decir Korah? ¿Qué les podía decir Korah? Oh, pueblo de Israel, y el Señor está con ustedes son santos, y Él va a permitir que vayan de regreso a Egipto y vuelvan a ser los mismos y vuelvan a tener y la prosperidad, y pues, obviamente lo que querían escuchar. Oh, pueblo de Israel, olvídense de estar aquí 40 años destruidos y castigados por el desierto y el sol, y oh, pueblo de Israel, ustedes no se merecen eso. Imagínense, nada más piensen en el populismo, ¿verdad? Y eso pasa. La gente de veras allá afuera no se da cuenta. A veces a mí, cuando nosotros nos preguntan, de veras, si no queremos ofender a nadie nunca, ¿no? Pero cuando nos preguntan, oiga hermano, que mira las elecciones y ahora el partido y ahora este candidato, ya definitivamente, les decimos, es que no pueden entender. Ya el tricolor y el azul y el amarillo y el rojo, ya todo esto es lo mismo. O sea, todos se venden, todo es lo mismo. Es la misma anarquía, es el mismo sistema contrario, todo va a la perdición. O sea, nada va a mejorar. Nada. ¿Por qué? Porque así lo ha decidido el populismo, la gente, finalmente, ¿no? Entonces, vemos una analogía muy interesante. Es decir, la conducta de la humanidad siempre ha sido la misma, incluido Israel. Y volvemos a hacer la pregunta, porque al final de cuentas esto es para nosotros. Shaul dice que todo eso está escrito, y justamente Shaul cita, ¿verdad?, en su carta a los Corintios, esta parte exacta, esta rebelión. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? Esto nos tiene que ir enseñando para que cada área, toda esa, estemos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, que someterte a la completa voluntad del así dicen algunos religiosos. Yo me acuerdo algunos años atrás, ¿no?, con el cristianismo. No, es que tienes que ponerte bajo la voluntad de Dios, que es completa y es perfecta. No, es que tienes que estar humillado ante la voluntad de Dios. O sea,
Se la pasan diciendo esto los religiosos. No, que bajo la completa voluntad y la palabra de Dios, dicen así. Y ya después de todo este tiempo, el análisis, el estudio, yo pregunto, digo, a ver, de veras su demagogia, de veras todo ese populismo en los púlpitos y la gente y el activismo, ¿eso es realmente santo? No, 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 estamos bajo la completa voluntad de Dios y el evangelio completo y no sé qué tantas cosas. La pregunta es, ¿de veras eso es lo que dice la gente? ¿Sabe lo que dice? Porque cuando empezamos a pensar que no haya anarquía en nuestras vidas y estemos bajo la completa voluntad del Todopoderoso a través del Mesías, en la instrucción de Él, los que ya estamos hasta ahora aquí, ya podemos decir que cuando estábamos en aquellos sistemas no estábamos en la voluntad del Padre. Y yo no sé, pero ustedes me van a poner, si quieren, en el chat, ustedes díganme si antes estaban en la voluntad del Padre, que es perfecta y completa. Yo puedo decir que no. Y eso que estuve en varias denominaciones que conocí. Bueno, estuvimos en dos mucho tiempo, pero conocí varias. Y ahorita a la luz de la escritura y de la enseñanza de Yeshua como ellos, digo, yo no estaba bajo la completa voluntad del Padre. Estaba bajo la completa y soberana voluntad de las denominaciones en las que estuve. Ahí está. Yo creo que todos estamos diciendo lo mismo. Es más, no solamente eso. Estábamos en muchas veces en contra de la completa y absoluta voluntad del Padre, en rebeldía, totalmente en apostasía. Esto es lo que finalmente el pueblo no se daba cuenta que estaba cayendo a través de Korah y todo su séquito. Pero lo mejor de todo esto es que el Padre Todopoderoso, que es el que finalmente va a mostrar a Israel y a la humanidad la verdad, no se esconde y dice, yo lo voy a hacer. Y le dice a Moshe, mira, reúnemelos, diles que mañana, ahorita están acelerados, diles que mañana, que verdad que se apacigüen. Y los llama entonces. Y dice que toda la asamblea, entonces estaba, imagínense, esa sí es la borregada, no son ovejas del redil del Eterno. Una borregada, vamos, ni siquiera borregada, podríamos decir una estampida. Hemos hablado de esa estampida a veces de la gente, ¿verdad? Aún creyendo en su denominación o religión, creyendo que puede acercarse al Creador así, como una estampida. Y dice más adelante que la manifestación del Todopoderoso se hizo presente ahí en el santuario. Dice en el 20, y habló el Eterno a Moshe y a Aarón diciendo, ahí está, vean, el Eterno habló a Moshe y a Aarón. Separaos de en medio de esta asamblea y los voy a consumir. Aquí es donde ya dice esto ya. Fíjense nada más. Háganse un lado, porque todos estos ya se acabó. Si ya de por sí los iba a dejar 40 años y ahí se iban a acabar. Pero imagínense todos arrastrados por la demagogia de Korah, por el populismo, por las falsas promesas, ¿verdad? Ya saben que yo voy a quitar los impuestos, yo voy a quitar esta ley, yo voy a hacer que sea más ligera su carga y no tienen por qué hacer esto y a Aarón le está pidiendo mucho y Moshe le está pidiendo y miren cómo Moshe castiga a los que salen en Shabbat a cortar leña y empieza, imagínense toda esa demagogia, todas esas falsas promesas de campaña, ¿verdad? Así estaba Korah. Ese Moisés, ¿cómo les va a permitir que esto? Y mira, ya mandó a matar uno que nada más salió ahí a traer unos palitos para hacer una fogatita. Y miren aquel, ¿y por qué? No, hombre, ahí estaba toda la anarquía. Qué tremendo. Háganse un lado porque los voy a consumir en un instante. ¿Y qué hace todavía Moshe y Aarón? Órale, al rostro, a tierra, luego. Elohim, Beruajot.
Elohim de los Ruajó, dice, de los alientos de toda carne. No fue solamente un hombre el que pecó, le dice, y te estás airando contra toda la asamblea. Entonces el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a la asamblea y dile, suban alrededor de la tienda de Korah, Datán y Abiram. Y Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron tras él. Y habló a la asamblea diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada suyo, para que no sean barridos con todos sus pecados. Con todos sus pecados. Entonces se apartaron de los alrededores de las tiendas de Korah, de Datán y de Abiram. Pero Datán y Abiram salieron erguidos a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moshe, en esto van a conocer que el Eterno me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Bueno, antes de seguir, aquí hay algo también muy interesante, como hemos estado hablando y viendo. Va a llegar un día, y la Escritura lo dice, Yeshua lo dice, los Shelehim lo dicen, va a llegar un día en donde finalmente el Eterno va a decir, se acabó. Ya desde por sí, ya desde hace tiempo, desde la época de Yeshua, ya dijo, a todo el que crea, santifíquese. A todo el que crea, santifíquese, apártense de las tiendas de Korah, Datán y Abiram, quiere decir, apártense del pecado, apártense de la rebeldía, apártense de la desobediencia, apártense de la anarquía, apártense de todo aquel espíritu, alma, ser, persona que esté con rebeldía. Y a partir de entonces, cuando Yeshua viene a enseñar este mensaje, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, esta humanidad ya llegó al tope. Voy a enviar una solución y el que se aparte será librado. Pero desde entonces está mostrándonos que el día de la ira se está acumulando. El día de la ira para toda la humanidad. Hemos hablado antes hoy de las herejías que están diciendo que ya todo pasó, que ya son como los ángeles, que ya nadie muere, que ya todo está perfecto. Olvídense de esas herejías todas tergiversadas y todas, ¿verdad? Nada que ver. No, lo que dice la Escritura es de que al fin de estos 6 días, 6 años, el Eterno finalmente va a mostrar quién es de Él y quién es del contrario, del adversario. Eso es lo que va a pasar ahí con Korah. Es lo que va a pasar con el pueblo de Israel. Y de hecho, si no fuera por la intercesión de Mashiach, fíjense nada más, es una figura que volvemos a ver aquí. Si no fuera por la intercesión de Mashiach para todas las naciones, cuya promesa fue hecha a Abraham, todos nosotros que figuramos la asamblea de Israel, estuviéramos tras aquel Korah, ¿verdad? Que es el príncipe de este mundo, en su populismo, en su demagogia, en sus falsas promesas, en su política, en todo eso. Y ya estuviéramos destinados todos, así es, a ser consumidos, a la perdición. Y viene Yeshua, ¿verdad? Y dice, no es uno el que pecó, no solamente es uno el que pecó, en el sentido pues de decir que por eso vino a revelarse, con V de revelación, la justicia de Elohim, como ya lo hemos estado hablando en las clases de cartas del reino para las naciones, la carta de Shaul a los romanos. Así se ha mostrado la justicia de Elohim, que envió a su Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que se santifique, todo aquel que se aparte, que se aleje de las tiendas de Korah, Datán y Abiram, que finalmente es una analogía, una figura del enemigo, del pecado, de la muerte, de la transgresión, todo aquel que se aparte pueda recibir salvación, pueda recibir la promesa de la vida eterna.
y no sea destruido en el día de la ira, que vendrá, como dijo Yeshua, en el final de los tiempos, como un azote en toda la tierra, sobre toda la tierra. Ya estudiamos esa parte, ¿verdad? En donde por un lado hace una alusión a Judea, ¿verdad? En el primer siglo, el castigo que estaba reservado para ellos, pero por otro lado dice que en su regreso viene como azote para todas las naciones, para toda la faz de la tierra. Está hablando del mundo, de todos los habitantes, ¿verdad? De esta tierra. Entonces, dicen por acá, Korah podría ser la sombra del sacerdocio que se iba a corromper. Bueno, ni siquiera llegó a ser sacerdocio, no llegó a honrar para nada. Ellos no tenían el sacerdocio, lo tenía la casa en este caso de Aarón, porque había 3 casas dentro de los levitas, ¿no? Pero bueno, podríamos decir más bien que es los sistemas religiosos, como ya lo hemos estado hablando, que se levantan con anarquía para decir quién eres tú, yo tomo, no un sacerdocio que iba a fracasar, sino más bien un sistema religioso que ya de por sí es un fracaso, pero que se levanta más bien como una rebeldía, ¿no? Bueno, dice más adelante, verso 29, dice, si estos llegan a morir, ahora dice, dijo Moshe, verso 28, en esto van a conocer que el Eterno me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Este texto también es importante porque independientemente de que ya ahí se había creado una división, ya había un partido, ya estaba partido, ya había populismo, ya estaba todo esto, ¿verdad? Ya estaban en campañas ahí electorales, Korah y toda la gente ahí, ya había una división. Pero sabían que aún con todo el conocimiento del Creador, que podían rebelarse y podían hacer todo eso y a lo mejor podían ganar algo en sus pensamientos muy pobres, ¿verdad? Y enfermizos. Vemos esta parte, ¿verdad? Que Moshe les recuerda que no es cualquier fulano, que no es un tipo que nada más se le ocurrió, se levantó y dijo, yo voy a ser libertador y les voy a sacar, y ya saben, como la película esta que yo ni la he visto, pero me dicen que es pura Hollywood, que nada más fue como un guerrero, no sé, no me acuerdo ni cómo se llama, la última sobre Moisés, que como si que entra como un gladiador, algo así, que o sea, como si fuera él un libertador humano y todo eso, ¿no? En realidad Moshe les va a decir, ¿saben qué? No se trata de mí. Se trata del Creador, y que el Creador simplemente me está usando, me ha puesto para un propósito. Y esta es otra figura de Yeshua, ¿verdad? Porque hoy como está todo el mundo, cada quien haciéndose su propio Mesías. Bueno, aquí en México, desde hace, ¿qué son? 12 años, ¿verdad? Con lo que ha pasado con los partidos políticos y estas cosas, no dejan de hablar de una figura mesiánica en la política, en el sentido de que es el que va a venir a solucionar finalmente todos estos asuntos, ¿verdad? Y a librarnos de que las transnacionales y que no sé qué y que etcétera. Usan la palabra Mesías, figuras mesiánicas, políticas, como si esos fueran, ¿verdad? Finalmente los libertadores. Imagínense el pueblo de Israel en aquella época tratando de buscarse una figura mesiánica en alguien como Korah y decir, oyes, es que esta cosa que dices que puede ser como un Mesías, un libertador, y es una rebeldía directamente con el Creador, espérame, no entiendes nada. Así pasa hoy día, y así pasan las religiones, las denominaciones, no se diga los apostolobos y los pastores, esos predicadores, no sé qué, los ven así como figuras mesiánicas. Wow, hoy día ya se han hecho un montón de mesías fuera de Yeshua. Bueno, ya hay hasta enoquianos que son ya seguidores de su Mesías Enoc. Esta figura esenia, ¿verdad? Ya ahora Enoc es todo, es el Mesías ya casi. De hecho hace bastantes décadas así comenzó este movimiento. Ustedes saben, ¿verdad? Eso salió del cristianismo. Terminaron diciendo
que Jesús, ya ahí sí, en su movimiento, no era más que Enoc, que vivió en aquella época. Así ya se llegó a esto, todo es enoquianismo, que Enoc es el Jesús, no más que en aquella época, que esto, que el otro, que porque sin analogía, sin quién sabe qué, y su calendario, y luego vienen, ¿verdad?, los mormones, y que la restauración de los tiempos, y que no sé qué, y un montón de cosas extrañas de todos lados. Entonces dices tú, espérame, oye, esto es lo mismo todo el tiempo. Se toman sus mesías, se toman sus figuras, se toman sus cosas y el punto es el mismo aliento incorrecto de desviar a Israel o en este caso a la humanidad. Bueno, finalmente Moshe les dice, el Padre es el que se va a manifestar. Ya se lo había dicho antes a ellos, mañana, les ha dicho mañana. Y dice, para que vean que fue Él el que me envió y el que hace todas estas obras. ¿A poco no vemos a Mashiach aquí? ¿Qué dijo Yeshua de lo que Él hacía? Incluso decía o enseñaba. Y aquí hay otra cosa, ¿verdad?, que hemos estudiado en la serie Yeshua, el profeta al cual oír. Gracias, Yasmín dice que la película se llama Dioses y Reyes. Ok, Dioses y Reyes, fíjense nada más. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que Yeshua decía sobre lo que él hacía y decía? Las cosas que yo hago, las cosas que yo hablo, todo lo que yo digo, que dice, no es mío, es de mi Padre. Dice, las obras que me ven hacer, le dice a los fariseos, las hago porque mi Padre así quiere que las haga. Dice, yo hago lo que el Padre hace, lo que yo veo que hace el Padre, eso hago. Así es. Dice, el Padre me envió, las cosas que yo hablo son de Él, y es que así lo enseñó el Eterno a través de Moshe, ¿verdad? Dice, enviaré a alguien como tú, pondré mis palabras en su boca y hablaré todo lo que yo le ordene. Eso era. Vean aquí lo que está haciendo Moshe también, ¿verdad? Aquí van a conocer que es el Eterno, el que me envió a hacer todas estas cosas y que no son de mi corazón. Yo no estoy. Fíjense, cuando dice de mi corazón, ¿qué está diciendo? Cuando dice Él es el que hace todas, no son de mi corazón, quiere decir, no salen de mi conducta, no son de porque yo digo, al contrario, ya dijimos que Moshe estaba intercediendo para que perdonaran al pueblo. Pero aún así, él se indigna y dice, pues les voy a mostrar que es el creador, yo no soy. Fíjense, ¿qué es? Ahora, imagínense lo que Korah, en su populismo y en su demagogia, le dijo a todo el pueblo. Oigan, ese Moisés, miren qué malo es, y mira, ya los va a dejar aquí en el desierto, y aquí esto, y sin sepulcros, y acuérdense de Egipto, y le seguía metiendo todas esas cosas, ¿verdad? ¿Qué más les podría haber dicho? Mira cómo mandó matar a aquel, y mira estas leyes, y mira tan restrictivas, y mira cómo que no puedes, ¿verdad?, comer esto, y mira que si pides esto, y así, pura, ¿cómo se puede decir? Mala desinformación. Entonces, dicen por acá, es un dicho mexicano, ¿vale? Le echaba tierra, es una cosa muy coloquial aquí en México. Le echaba tierra. Intriga, dice María Eugenia, intrigoso. El tipo así, de esas personas que dicen, estos, que uno cuando escucha todo lo que dicen de uno, ¿verdad? Dicen, esta gente de veras como intrigosos, mentirosos y exageran y dicen cosas que no son, inventan. Ya saben que hasta han pasado por aquí mismo, en la casa de estudio han pasado unas cuantas personas que, hombre, salen, o sea, puros corajudos, así de Korah. Por eso vemos que dice, no son de mi corazón. Moshe está diciendo, no vienen de mí. O sea, no son de mis impulsos ni nada. Todo lo está haciendo el Padre. Es una de las cosas más que podemos ver que los rabinos todavía, o el judaísmo desde el primer siglo hasta ahora, no han querido aceptar. No han querido aceptar que cuando viene Yeshua, HaMashiach, enviado del Padre,
Y todo lo que dice en contra de la religión, en contra de la tradición, en contra de los ideales, en contra de la esperanza rabínica del primer siglo, y todo eso, creen que es de su propio corazón. ¿Y tú quién eres?, le dice él. ¿Y tú el nombre de quién vienes? ¿Y tú por qué hablas con esa autoridad? A ver, tú, a ver, ¿qué traes tú? Casi le decían. Pero él decía, las cosas que yo digo no son mías, sino del Padre que me envió. Las cosas que yo hago vienen del Padre. Todo lo que ven lo hace el Padre. El Hijo solamente repite, el Hijo solamente imita. Es más, dice él, yo ni siquiera vine a juzgarles, yo vine a salvarles. Claro, la palabra que ya he dicho, que viene de él, esa les va a juzgar en el día final. Pero Yeshua decía, yo vengo aquí a interceder, a ayudar. Imagínense, yo he venido, que dice, no para que me sirvan o para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Moshe también era ese tipo de alma que tenía. No soy yo el que hace las cosas, yo solamente viene a ser una labor de libertador, de intercesor, estoy intercediendo, estoy dándole la instrucción, el conocimiento del Creador, diciéndoles lo que Él quiere. Ahí vemos al Mashiach aquí. Y dice en el 29, pero bueno, dice, apártense así y asado. Y dice él, si estos llegan a morir, como muere cualquier hombre, y si son visitados como se visita cualquier hombre, entonces el Eterno no me ha enviado. Pero si el Eterno crea algo diferente, extraordinario, o algo extraño, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al Sheol, vean, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron al Eterno. Y aquí, como en todos los casos anteriores, y hasta el día de hoy, para que vean que, porque ya saben, están ahí algunos religiosos y algunos ateos diciendo, ese Moisés se pirateó todo, ¿verdad?, de los egipcios y trajo esto y que no sé qué, y que la piedra de Hammurabi dice que no sé cuánto, y que toda la sabiduría se la trajo de los egipcios y de los magos egipcios. Y no, o sea, dicen que Moisés se trajo cosas de ahí. Entonces, o sea, nada que ver. Muchas cosas distan de lo que enseñó el Eterno, que hacían los egipcios. Totalmente, comenzando con la idolatría. Entonces, lo que estamos viendo aquí es todavía, incluso para los ateos, incluso para los incrédulos, decir, Moisés no se tomó nada de ningún lugar, ni de Egipto, ni de ningún lugar. Moisés recibió cosas auténticas, tanto que aquí, o como por ejemplo entre las plagas, podemos ver cosas asombrosas. Hay por ahí alguien, ¿verdad?, que hizo una película sobre una interpretación de las plagas desde un punto de vista de aspectos, ¿cómo se puede decir?, terrenales y aspectos astronómicos, y ya saben, los que hablan del planeta del cruce y que causó todo esto y todo aquello, destrucción, y hay como pruebas científicas, pudo haber pasado esto, que la marea, que no sé cuánto. Pero cuando llegan a la muerte los primogénitos dicen, órales, ahí sí está tremendo. Ahí sí, porque, o sea, tú obviamente puedes decir, pues granizo, que fuego, que las ranas, que los moscos, que puedes decir eso. Pero cuando llegas a la muerte de los primogénitos dices, espérame, y solamente los primogénitos, nada más. O sea, no fue que que acá se le murieron 5, allá 3, acá el menor, allá. No, solo los primogénitos. Ahí dicen, ahí no hay forma, no hay una explicación. Eso es algo extraordinario. Lo que está diciendo aquí Moshe delante de la asamblea es lo mismo, algo extraordinario. ¿Qué es lo que va a pasar? Si pasa algo extraordinario, se van a dar cuenta que no soy yo no puedo hacer eso. El Eterno ya se lo había revelado y ya le había dicho, ¿saben qué? Si estos mueren como muere cualquier persona,
Pues es como todo, ¿no? Yo puedo decir, tal persona va a morir como cualquier persona, pues bueno, eso cualquiera lo puede decir. Pero si dice, pero si es algo extraño como que la tierra se abre y se los traga, eso solamente lo puede hacer el Creador. Les digo esto ¿por qué? Porque hay gente fuera del judaísmo, incluso dentro del judaísmo, actualmente que es el judaísmo de la Haskalah, el reformista, que se atreven a decir que Moshe era un alto brujo, un alto brujo de la categoría superior a los brujos de Egipto. Y que no se trataba del Eterno, sino que se trataba de brujos y sus dioses y a ver cuál era más fuerte. Y imagínense nada más, de hecho yo lo escuché de este tipo que vino de allá, que trajeron de Israel, Adolfo Reutemann, ya saben que lo trajeron aquí en Cancún y todas esas cosas, y hay aplausos, y casi el Mesías, ¿verdad? Segundo, y muchas cosas de estas, igual que el otro. Bueno, este tipo enseña, ¿verdad?, que dentro del judaísmo incluso se puede ver a Moisés, claro, en el judaísmo reformista, que es sionista de ellos, ¿no? Se puede ver a Moisés como un alto brujo que desafió a los brujos de Egipto. Así dicen esos insanos mentales, imagínense nada más. Bueno, o sea, déjaselos a los ateos, o a los paganos, o a los del tarot, yo qué sé. Pero la escritura no... Moshe mismo está diciendo, ¿yo quién soy? Yo no soy nadie. Es el Eterno el que hace todas las cosas. Solamente Él me dice, haz esto, y Él lo hace. Él ni siquiera se ponía en la categoría de nadie. Entonces, lo que va aquí a Moshe a decir, habla mucho de lo que el Mesías le está diciendo a la humanidad. Qué cosa ahorita vamos a ver lo extraordinario que pasa aquí, por supuesto, en ellos, pero qué cosa extraordinaria el Mesías le muestra a Israel. Qué cosa extraordinaria el Mesías le muestra a Israel. Porque también estos tipos dicen, bueno, milagros también hacía Elías y Elisha, y hacía Moisés, y todos ellos hacían milagros, levantaban muertos también. Pero qué cosa extraordinaria le mostró Mashiach al pueblo de Israel y a la humanidad. Que la muerte no lo retuvo. Que al experimentar salir del cuerpo, fíjense, la muerte no lo retiene y se vuelve a reincorporar a la vida. Así es. Que Él recibe vida en sí mismo, como dice el Evangelio de Yohanan. Me va a ser Yohanan. Dice, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y poderle permitir que salga de entre los muertos y ascienda a los cielos. Imagínense nada más. En el Tanaj vemos que a Enoch se lo llevó, a Elías se lo llevó. Pero no dice que ellos lo hicieron. Y Mashiach dice que el Padre le dio vida en sí mismo para que pudiera ser levantado de entre los muertos y exaltado hasta los cielos. Una cosa extraordinaria. Que en el caso para Israel, y aquí también Moshe le está diciendo, Israel, ustedes van a ver algo extraordinario. Extraordinario. Y mañana se los va a mostrar el Eterno. Y para que vean que yo no soy, es el Padre el que hace esto. Y entonces aquí viene, en el 30. Pero si el Eterno crea algo extraordinario y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas, y descienden vivos al Sheol, al lugar de los muertos, entonces conoceréis que estos hombres desprecian a el Eterno. Y aconteció que al terminar de hablar todas esas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos fue partido. Qué tremendo, una escena espeluznante, imagínense, una cosa ni de película, una cosa espeluznante. Se abre la tierra, imagínense todos cayendo y se ve el Sheol y se ve una cosa espantosa para la gente y para todo Israel. Imagínense la corredera y sálvese quien pueda. La tierra abrió su boca y se tragó a ellos y a sus familias, a todo hombre que estaba en la parte de Koraj, y a todas sus pertenencias, hasta las cosas. Y ellos con todo lo que poseían descendieron vivos a Sheol y los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante los gritos, pues decían,
no sea que la tierra nos trague a nosotros. Y salió fuego del Eterno y que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y entonces el Eterno habló a Moshe diciendo, di a Eleazar, hijo del ministro Aarón, que haga levantar los incensarios de entre el incendio, porque están consagrados, y esparce allí las brasas. Con los incensarios de los que pecaron contra sus almas, harán planchas martilladas para recubrir el altar, por cuanto los aproximaron delante del Eterno y están consagrados. Serán pues por señal a los hijos de Israel. Serán una señal. Los martillaron, los plancharon, les hicieron planchas y los pusieron ahí para que todo Israel los viera. Es muy interesante porque hay comentarios que dicen que eran como espejos y se reflejaban y reflejaban así el pecado, ¿no? Ahora, se los traga la tierra. ¿Qué significa eso? Está muy interesante porque, bueno, quedan expuestos, quedan, como dicen, a flor de piel al imperio de la muerte que lo tiene Satanás. Es una de las cosas más expresivas del Creador cuando muestra la consecuencia de la rebeldía. No que el Creador quiera esto. Al contrario, Él siempre está viendo las formas de salvarnos, incluso enviando a su Hijo mismo. Pero cuando la gente, como lo hablamos la clase pasada, ya está determinada, ya está resuelta, y hemos conocido a lo mejor gente de ustedes que dicen, no, ya, a mí, yo así nací, así me voy a morir, y no me hables, y así mejor, bueno, ya está resuelta. Cuando ya ve eso, el Creador dice, se acabó. Se acabó, ya no hay forma. Se lo traga la tierra. Bueno, es lo más claro de cómo cuando el Eterno ve a alguien ya resuelto, dice, pues bueno, no perteneces acá, perteneces a aquel. Y así tan sencillo como que te va a recibir el Sheol vivo. Imagínense qué cosa más espeluznante. Y no para que en un futuro, o sea, ya a condenación, para que en el día de la ira todas las almas sean destruidas. Es una cosa muy tremenda. ¿Qué pasa hoy día? Y hemos hablado de una analogía también interesante porque a la gente se la traga la tierra ya, la que está resuelta. Ya saben, somos hechos de la tierra, somos polvo de la tierra expresa la condición temporal, terrenal, caída, ¿verdad? Pecaminosa. Y el que desafía al Creador así, el que se revela, es porque ya se lo tragó la tierra. Su humanidad, polvo eres, al polvo volverás. Pero el que en vida ya se resuelve en contra del Creador, se lo tragó su humanidad, su pecaminosidad, su parte débil, terrenal, su tierra, se tragó su alma, es decir, la tierra se lo tragó. Lo material, el mundo, las cosas de aquí abajo, ya lo absorbieron. ¿Y qué significa eso? La muerte. La muerte. Es decir, alguien que se desentiende del Creador y lo absorbe su humanidad, el mundo, el pecado, todo esto ya. ¿Qué dice Shaul de Tarso? Ya está en condenación. ¿Verdad? Ya está en condenación. Yeshua mismo lo dijo, ¿verdad? Quien no cree ya está en muerte. Pero el que cree pasa de muerte a vida, o es vivificado, es resucitado juntamente con Mashiach. ¿Se dan cuenta? Lo vemos hasta en eso. En el Brit Hadashah todo el tiempo se habla de esto. Pasas de muerte a vida, vienes a ser resucitado, vienes a ser vivificado. La primera resurrección, lo que hemos hablado de la primera resurrección, para estar disfrutando de esta presencia y permanecer, porque si no permanecemos, mientras no venga lo perfecto, como lo hemos hablado aquí y lo vamos a hablar hoy día, pueden ser borrados del libro de la vida. Aquí lo hemos visto, ¿verdad? Porque Koraj y su séquito y los que se rebelaron antes, dice, los voy a borrar de mi libro.
Entonces, ni siquiera en la antigüedad había esa predestinación de salvo siempre salvo. Cualquiera en Israel puede decir, ya somos Israel porque somos descendientes de Jacob, somos salvos. No. ¿Por qué? Porque cuando venía esta rebeldía, esta categoría, el padre podía decir, se acabó. Te voy a borrar de mi libro. Él lo podía hacer y él lo llegó a hacer. Bueno, dice más adelante. Así dice Humberto por acá, dice, Yeshua le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, por ejemplo. 39, entonces el ministro Eleazar, habla de aquí antes en el 38, planchas martilladas. Ahora los incensarios, dice que eran todos los incensarios que se hicieron para el Mishkan, para Ohel Moed, el santuario, todos los objetos dice que derramaron el aceite de la unción sobre ellos. Ajá. Y en el momento que eran tocados por el aceite de la unción, eran consagrados, no se podían destinar para otra cosa. Pero estos los profanan en su rebeldía, pero aún así son objetos consagrados. Qué interesante que lo que tienen que hacer ahí, y porque eran de bronce, ¿va? O de cobre, es transformarlos, hacer una transformación, ¿verdad? De estos objetos martillados, y los aplanaron, dice aquí, ¿verdad? Hicieron planchas, dice. ¿Y qué más dice? Y dice, y por cuanto los aproximaron delante del Eterno, estarán consagrados, serán pues por señal a los hijos de Israel. Iban a quedar como un recordatorio, ¿verdad? El cobre, el bronce, siempre representa el juicio, siempre representa algo que trae a memoria, ¿verdad? El pecado refleja también. Y fíjense los objetos que había como señales, porque también aquí viene la vara de Aarón más adelante, que también queda como una señal. El maná queda como una señal, la Torá queda como una señal. Estos quedan como una señal. Para recordar, por causa del pecado, fíjense, así es como dice Ofelia Bonilla. Y entonces entonces el ministro Eleazar tomó los incensarios de bronce con los cuales se habían acercado los que habían sido incinerados, y los laminaron para recubrir el altar, como recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no fuera de la descendencia de Aarón podía ofrecer incienso delante del Eterno, y no llegarán a ser como Coraj, y como su séquito, conforme el Eterno había hablado por medio de Moshe. Es decir, como los tzitziot, ¿verdad? Dice Ofe. Es decir, imagínense cada día que se acercan al altar. Coraj, ¿te acuerdas de Coraj? ¿Te acuerdas de sus séquitos? ¿Te acuerdas de la tierra? Se abrió. Vimos sus caras de espanto, vimos sus rostros de terror, escuchamos sus gritos espeluznantes, escuchamos el humo que ascendía y sus niños, y olvídate, imagínate nada más el recuerdo. Qué cosa más tremenda. Igual Nadab y Abiú, ¿verdad? Todo eso. Por eso Shaul igual lo dice, todo eso es para nuestra enseñanza. Eso nos trae memoria de cómo la humanidad ha sido rebelde todo el tiempo. Y tenemos más cosas que recordar, el diluvio, Sodoma y Gomorra, el juicio a Mizraim, el juicio a Kenan, los cananeos, etcétera. Hay muchas cosas. ¿Cómo podemos hacer memoria de la historia y podemos decir tales pueblos? Hoy mismo, el mismo Bri Hadashah, Yeshua decía, no peques más para que no te venga algo peor. Es el recuerdo. Sicarón, dice en hebreo, ¿verdad? Los exilios, dicen por acá. Y vean, por ejemplo, en el caso de los judaísmos. O sea, el judaísmo trae todavía la memoria que el exilio, que
Tisha B'Av y todo eso, pero ya ni siquiera ni conciencia cauterizada. Y ahí está el Mesías y nada. Y es muy interesante porque el cobre está relacionado con el juicio. Está relacionado con el juicio. Y recuerda, los juicios nos traen el recordatorio. Para el pueblo de Israel, el hecho de ver el cobre dice juicio. Estos incensarios que estaban consagrados por causa de eso se profanaron. Juicio. Planchas que nos reflejan. Eran como espejos. De hecho, antes dicen que para hacerse no existían los espejos. Hacían planchas de cobre bien pulidas y ahí se reflejaban. Así se miraban sus rostros. No había espejos. Eran esos reflejos que usaban. Entonces, estaban en el Mishkan, imagínense, en alguna sección en donde cuando se acercaba al pueblo de Israel, se miraban. Se acordaban del pecado, juicio, ¿verdad? Juicio. Pero reflejaban a uno. Tú fuiste. No solamente fueron ellos, ese que se está reflejando ahí. Y queda para la memoria, queda para el recordatorio. Entonces, por ejemplo, aquí el lavacro, ¿no?, de cobre. Bueno, depende de la versión, ¿no? En hebreo aparece como cobre. Unas versiones le ponen bronce, ya se juega entre las dos palabras. Al final de cuentas, pues el asunto era mostrar ese brillo de juicio, lo que ocurrió, lo que pasó. Ahora, el pueblo de Israel está lleno de estos recuerdos. El colmo sería que nuestras vidas estuvieran llenas de esos recuerdos. A veces me han preguntado sobre este asunto, ¿verdad? El pasado, ya saben, cosas en el pasado, cosas fuertes, cosas terribles, cosas vergonzosas, yo qué sé, lo que sea. Y siempre hablamos de que olvidar no es amnesia, no es de que, wow, ya se me borró, voy a dejar darle delete y ya, trash, a la basura y se acabó, no. Hay cosas ahí, pero hablamos de un salmo, ¿verdad? Un salmo para recordar. Más bien esas cosas que nos traigan memoria de cómo el Padre nos ha transformado, nos ha perdonado y ya nos ha posicionado delante de Él en su servicio. Las cosas en el pasado no son para atormentarnos, torturarnos, nada, sino para recordar de cómo el Padre nos ha dado una oportunidad más, nos ha sacado hacia adelante, nos ha librado. Algunas que ya se olvidaron, pues aquí Luis Rivera, ¿verdad? Ya se me olvidó, hay cosas que sí, ya. Pero hay otras que quedan muy marcadas, ¿no? Hay cosas que no se pueden olvidar como seres humanos. Pero el perdón y la palabra hacen que queden como nubes difusas. Bueno, preguntan aquí una referencia sobre un hijo de Pelet. ¿En qué parte? A ver si me ayudan aquí el dato. Bueno, vamos más adelante. Dice en el verso 40 entonces, y además que, como un recuerdo para que los hijos de Israel, de que ningún extraño, vean, que no fuera de la descendencia de Aarón, podía ofrecer incienso delante del Eterno, y no llegar a ser como Coraj y como su séquito, conforme el Eterno había hablado por medio de Moshe. Ahora la pregunta es, ¿siempre estuvieron los descendientes de Aarón en el santuario, ministrando y ofreciendo el incienso? No, después de Pinjas hubo un descuido. Pinjas fue el nieto de Aarón, ¿se acuerdan? Entró a la tierra prometida y de pronto ya no se sabe nada. Y de pronto aparece Elí, ¿se acuerdan? Y Elí no era de la descendencia arónica. No era de la descendencia arónica, no era descendiente de los ministros. Y toma el lugar, pero no es rebeldía. ¿A qué se refiere aquí? Para que ningún extraño, porque Coraj era levita, pero no era de la descendencia de los Coanim. Elí era levita, pero no era de los descendientes de Coanim. Y no se diga Shmuel ni siquiera era leví. Y tomó el incensario. Ahora, David mismo, ¿verdad? Cuando de pronto conquistó y llegó y lo reconoció el pueblo de Israel,
Él mismo también tomó el incienso, llegó a ministrar y sus hijos como ministros. ¿Es rebeldía? Y hubo otros en otras épocas que llegaron a hacerlo. Gedeón mismo, ¿se acuerdan qué pasó con Gedeón? Se puso el efod. Bueno, aquí no es de que esos estaban en rebeldía directa, ¿no? Que querían tomar, sino que había ocasiones en donde no había ministros. Y en el caso de Elí, él se lo ganó, por ejemplo, ¿no? Fue el que fue reconocido. Después, en el caso de Shmuel, pues los hijos de Elí eran un desastre y el Eterno habló a Shmuel. Ya después, etcétera, hay diferentes situaciones, pero aquí el punto que dice aquí, cuando dice memoria, para que sepa el pueblo de Israel que ningún extraño va a tomar fuera de la descendencia de Aarón, ¿verdad? Era por una rebeldía directa, en donde dijeran, hazte un lado, descendiente de Aarón, y yo lo voy a tomar. Ahora, interesantemente, porque en la época, también se acuerdan que hemos hablado de esto antes de Yeshua, hubo levitas que tomaron el incensario. Y esto quiero hablar la próxima semana, porque hubo levitas que se salieron de Jerusalén por motivos santos y correctos, podríamos decirlo. Ya hemos hablado de ellos. Pero en poco tiempo, esos levitas de pronto se desviaron. Ustedes saben esto. Y ya hemos hablado de esto cuando estudiamos verso a verso, Isaías, Jeremías. Elefantina, ¿alguien recuerda Elefantina en Egipto? En el mismo desierto de Israel. Estos levitas que de una u otra forma también se rebelaron, aunque al principio solamente se habían separado por la corrupción, los que vinieron a ser después esenios se rebelaron, hicieron un templo en Egipto y ahí ofrecían incienso, imagínense nada más. Hicieron un santuario en el desierto de Qumran y ahí y cada quien tomó cuando el Eterno había ordenado a Israel específicamente en este caso, ¿verdad? Con todo lo que pasaba en Jerusalén, que fuera en Jerusalén y ahí los hijos de Aarón ministraran ahí. Claro, ya sabemos que había hipocresía, que había corrupción también en Jerusalén. Yeshua llegó y habló de toda la corrupción, pero jamás Yeshua les dijo, los verdaderos levitas son los que están en Qumran o están en Elefantina o nada. O sea, los recriminó a ellos porque ellos eran los líderes. De hecho dice que vino a los líderes para reclamarles justamente esto. Entonces, a lo que voy es de que sí hubo grupos que se salieron, pero que en poco tiempo hicieron un desastre y empezaron a tomar el sacerdocio arónico fuera de Jerusalén. Ahora, finalmente, ¿qué es lo que pasa? A final de cuentas, pregunta, y aquí es donde es lo más contundente para despedazar todas estas teorías hoy día de libros apócrifos y sectarias. Cuando cuando el Padre se resuelve en cumplir lo que le dijo a Abraham, ¿a qué sacerdocio rectifica o reconoce? ¿Los de Elefantina? ¿Los de Qumran? ¿Los de Jerusalén? ¿Los de Roma? ¿A cuál sacerdocio es el que dice, yo voy a mostrar cuál es mi voluntad? Vamos, ¿cuál es el ministerio que él reconoce? El de Yeshua, definitivamente. El de Mashiach es el ministerio que finalmente él reconoce. El verdadero. Y no es porque el otro era falso, sino porque iba a haber una transición, pero Yeshua finalmente reconoció, ¿verdad?, el ministerio que estaban llevando los levitas, aunque por supuesto denunció toda la hipocresía y toda la crisis, así es que viene esa época. Y eso habla de que el pueblo de Israel finalmente tenía algo ahí, ya independientemente, por supuesto, de la transición a el ministerio de Yeshua. Bueno, más adelante entonces vamos, finalmente dice el día siguiente, sin embargo, ahora vean esto. O sea, no contentos con lo que vieron
que la tierra se tragó a esta gente y la cara de espanto de todas las familias, fíjense lo que pasa en el 41. Al día siguiente, sin embargo, toda la asamblea de los Bené Israel murmuró contra Moshe y a Aarón, diciendo: ustedes están haciendo morir al pueblo del Eterno. ¿Qué les parece? Otra vez, lo que hablamos en la clase pasada. Era Moisés, era Aarón, eran los levitas, eran ellos los que disponían de la vida de los israelitas. Al contrario, otra vez, si no nos vamos a cansar de decir, Moshe era el primero que se postraba y decía: perdona a tu pueblo, perdónalos, no los aniquiles, no los destruyas. ¿Qué va a decir las naciones? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué va a decir el mundo entero? Por favor, déjalos. Y viene la gente, ¿verdad? Todavía con la contaminación de la política, ¿verdad? Y las falsas promesas y con el veneno del corajudo, de Korah. Ustedes están haciendo morir a todo el pueblo. Mira ya, y vienen a protestar porque acaban de morir los impíos. Fíjense nada más, vienen a exigir derechos, derechos chuecos. Está correcto, ¿verdad? Derechos torcidos. A ver, espérame, o sea, ¿cómo te atreves a levantar ese reclamo cuando estás viendo que estoy diciendo que yo no soy? Si es el creador el que está pidiéndole cuentas a Israel. ¿Cómo vienes tú a hacer esto? Hoy el mundo es lo que hace. Sí sabían esto, lo que hace el mundo, ¿verdad? Allá afuera. Atentan en contra de la escritura, diciendo que la escritura, de una u otra forma, está perjudicando a la gente en vez de ayudarla. Y hay muchas cosas, yo creo que cada faceta de nuestros sistemas tienen una cosa contradictoria. Y así es, están culpando al creador de todo. La culpa de ese Dios malo, la culpa de la Biblia, y que por la culpa de ese pensamiento, así dicen ellos. Así dicen ellos. Así es, gracias Humberto, por ejemplo, como se acuerdan aquellos que tenían los cerdos, ¿verdad? Y vete, tú estás aquí, no. Lo corren a Yeshua en vez de que le digan: oye, qué bien, ¿verdad? Sabes que ya nos hiciste entender que los cerdos y la impureza y los demonios y todo esto, ¿verdad? Y lo estaban corriendo: no, vete ya, órale, salte de la región, no te queremos aquí. Imagínense nada más. Y así todo el mundo hoy día, cerrando las puertas del favor y del perdón y la misericordia del Creador, pidiendo, exigiendo sus derechos, cosa que ni saben. Y aquí viene el reclamo. Murmuran contra Moshe y le dicen: tú estás haciendo morir a todo el pueblo. 42. Y aconteció que al congregarse la asamblea contra Moshe y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión, y aquí, es decir, miraron hacia allá, voltearon hacia allá, y dice, hacia el frente de la tienda de reunión, y habló el Eterno a Moshe diciendo: apártense de en medio de la asamblea, y los voy a consumir en un instante. ¿Qué les parece? Si ellos hubieran tenido razón, tú estás matando a todo el pueblo. Moisés, si hubiera salido, vámonos ahí, que se queden todos. Échatelos todos de una vez. No dejes ni uno. Pero no. ¿Qué pasó otra vez? Estamos viendo aquí. Ahora sí, este es el favor del Eterno, ¿verdad? Que está extendiendo su misericordia. ¿Qué dice? Y dijo Moshe, dice, pero ellos cayeron sobre sus rostros y se postraron. Dice en el 46, y dijo Moshe a Aarón: toma el incensario y ponle fuego del altar, y encima ponle incienso, y apúrate y ve hacia la congregación y haz expiación por ellos. Porque la ira del Eterno ha salido de la presencia del Eterno, y la plaga ya comenzó. Imagínense esta escena.
Ya pasó Cora y su séquito, toda la gente, ya laminaron los incensarios y ya listo. Y viene todo Israel murmurando, tú tienes la culpa y tú lo estás haciendo morir y mira, y nuestro Cora, y este es nuestro candidato, este era nuestro Mesías, él nos iba a sacar de la pobreza, él nos iba a sacar, él nos había prometido tierras y lo escucha el Eterno y Moisés, háganse un lado. Y cuando escucha eso, Moisés se postra, vamos a orar. Aarón corre, ve por el incienso y anda, le hace expiación. Porque imagínense, empiezan a caer. 2, 3, 4, 5, 6. Imagínense esta escena. Nada más, pum, 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 pum. Así como esos de cosas de dominó, como ponen esos fichas de dominó, ¿verdad? Y tumban una y empiezan a caer un montón. La ira del Eterno se desbordó, dice, vino como un azote. Fíjense esta versión, dice la de Alex. Porque la ira del Eterno se ha desbordado y el azote divino ha caído. Es lo que viene en el Brit Hadashah, en esa traducción, cuando dice que el día de la ira se va a hacer manifiesto. Que no ha pasado, por supuesto, porque dijo Yeshua que va a venir como un azote para toda la faz de la tierra. No nada más para una región. Ya saben, porque hay gente que está diciendo que ya pasó todo, ya somos como los ángeles, ya nadie tiene hijos, ni nada, ya es una locura eso. Sobre toda la faz de la tierra va a venir un azote también. Es gran mortandad, el día del juicio, el día de la ira verdadero. Como fichas de dominó, caer y los juicios y todo lo que está pasando. Imagínense nada más. Pero viene Aarón y viene con su incensario y empieza a hacer expiación. Y dice en el 47, entonces, tal como Moshe había hablado, Aarón tomó el incensario y corrió hacia el centro de la asamblea, y aquí la plaga había comenzado entre el pueblo. Pero él puso el incienso e hizo expiación a favor del pueblo. Expiación a favor del pueblo. Otra vez la misma escena. La misma escena, ¿verdad? El pecado, la maldad, la transgresión, la anarquía, la rebeldía. Que empieza una plaga de muerte. El primer pecado y viene creciendo y así viene a toda la descendencia como fichas de dominó. Empieza a extender el virus como un virus. Y empiezan a caer todas las almas. Y de pronto ya están todas muertas. Así dice la Escritura. Muertos vivientes. ¿De qué sirve una humanidad viva si está muerta interiormente? El alma y la relación con el Creador. Hasta que, y aquí está otra vez la figura de Mashiach en Aarón. Hasta que viene Mashiach y hace expiación por todas las almas. Fíjense, la consecuencia de la rebeldía ya estaba, como dice la Torah, esa es la ley del pecado. Es la ley del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Por eso dice la Escritura que no estamos bajo la ley, ¿verdad? Del pecado. Es decir, el alma que pecare, esa morirá. Sino que al venir Mashiach como el gran ministro, aprobado por el Eterno, y desciende y se humilla y trae su incensario y viene a hacer expiación por nosotros, por todas las almas, entonces es el que nos libra. Porque ¿qué? Como lo estudiamos ya clase pasada y antepasada, fue alguien el que pecó primeramente, alguien el que recibió ese veneno y se ha venido esparciendo como dominó, y de pronto, ¡pum!, aparezco yo como un rebelde, desobediente y sin observancia de la Torah y sin reconocimiento del Mesías, sino como una figura crística, teológica. Y ya estoy destituido, como ya lo estudiamos en la carta de Shaul, por cuando todos pecaron, todos están destituidos. Y viene el gran ministro, se postra, trae su incensario, desciende humillado a esta tierra para ofrecerse como un corbán y ofrece expiación para que aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Otra figura del Mesías aquí. Y dice, y al colocarse entre los muertos y los vivos, la plaga fue detenida. Fíjense nada más, al colocarse entre los muertos y los vivos. Sin embargo, dice, los que murieron en aquella plaga fueron 14.700, sin contar los muertos por el asunto de Korah. ¿Cuánto tiempo les gusta que se tardó a Aarón? Estaban ahí a un lado del santuario. En lo que se lanza corriendo y agarra el incensario y le pone, ¿verdad?, el fuego, y porque estaba encendido, siempre había ahí, le pone el incienso y sale, y cuando viene saliendo ya hay 14.000 tirados. 14.700 para ser exactos. Fíjense nada más, ya hay 14.000. Pónganle que, no sé, por mucho que se haya tardado 5 minutos, 10 minutos, no, 15 minutos no creo, a lo mejor menos, 6. Pónganle unos 7 minutos, 8 minutos. En lo que corres, agarras el incensario, le pones, échale el incienso y sales otra vez corriendo. Pónganle unos 6 minutos, dice aquí Enrique. Y salen y se pone ahí entre los muertos y los vivos y está con su incensario y Rahum, Vejanum, Merejapay, Rajesed, Bemed, Lalafim. Tú que eres misericordioso y piadoso y grande para la ira y grande en misericordia y tardo para la ira, que perdonas. Ahí estaba, Rahum, Vejanum, Merejapay. Con el incensario y perdona a tu pueblo, perdona a la descendencia de Israel, no los extermines, como casi lo hizo ¿cómo se llama? Yehezkel, ¿verdad? Cuando ve el exilio y ve la destrucción del templo, dice, acabarás con toda la descendencia de Israel para siempre, se extinguirá todo. No, dice, tendré misericordia del remanente de Israel. ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo. La verdad es que todo el tiempo el Padre, y es que Él no quiere destruirnos, no quiere destruir Israel. El Padre lo que pasa es la consecuencia, es automático. O sea, no es de que Él, voy a destruir, sino que pecaron y la consecuencia es como todo, acción y reacción. Hasta los científicos lo dicen, ¿no? Acción y reacción. Oye, lánzale una patada a un animal, un perro, y te lanza una mordida. Claro. Entonces, aún así, fíjense, si no hubiéramos esta figura mesiánica y este perdón del Eterno que lo da con todo su amor, Él simplemente hubiera dicho, Aarón, haz lo que quieras, quema más, ofrece reces y lo que sea, lo dicho y hasta dicho, y se van a acabar todos. ¿Cierto o no es cierto? Él hubiera dicho, a ver, Aarón, ¿quién es más grande? ¿Tú o yo? Si yo ya dije, se acabó. Pero ¿qué es lo que hace ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Este recurso que el Padre ha dado en la expiación, ahí es donde muestra la justicia de Él. Esta es mi justicia. Y aquí está, ponen Éxodo, ¿verdad? Cuando habla justamente esto, ¿no? Elohim, Elohim, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, que guarda misericordia de millares. Y dice, por inocente al malvado, dice que no tendrá por inocente al malvado. Es decir, al final de cuentas, está viendo que hay algo en la humanidad definitivamente que abre las puertas a el perdón, a la misericordia y a enviar un rescatista. ¿Qué les parece? Si el Eterno de veras quisiera destruir a la humanidad, como lo dicen allá los ateos y la gente perversa, ¿verdad? Que Dios malo, que no sé qué. Pregunta, si de verdad el Creador tuviera la intención de destruir a la humanidad, ¿ustedes creen que hubiera enviado al Mesías? Imagínense, o sea,
cosa que no puede razonar la gente. ¿Ustedes creen que hubiera aún así enviado a un Mesías de esta categoría, esta forma celestial y dejado que viniera para dar perdón a todos los pecadores? Por supuesto que no lo hubiera hecho. Ahí sí, allá los que quieran hubieran dicho, ay, que Dios tan malo, que nomás los quiere esto. Ahí sí, digan lo que sea. Pero yo cuando veo todas estas cosas, todas estas oportunidades de perdón, oportunidades de reincorporarse, de hacer teshuvá, ¿verdad? De todo eso, y digo, ahí sí vemos que Elohim tan bondadoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Guarda misericordia en millares. Fíjense, estamos dentro de los millares. Entonces, lo que sí estamos viendo es de que, al contrario de que muchos intelectuales le dicen que es un Elohim malo, yo veo un Elohim bondadoso, porque a mí sí me hubiera destruido por mis transgresiones, pero aún así me da la oportunidad de restituir. Y aquí vemos la figura del Mashiach en Aharón cuando entra al santuario. Ahora vean esto, Yom HaKippurim, ya hemos hablado de esto y todos lo hemos meditado, ¿verdad? Que tendrían que entrar al santuario, ya saben, una vez al año, y hacía expiación por Israel. Pero aquí hay un caso urgente. Fuera de Yom HaKippurim, estamos viendo que estamos como en la época de Shavuot, ¿no? ¿Quién lleva las cuentas? Cuando comienza Levítico, comienza con la primera semana del año, ¿verdad? Es el segundo año de la salida de Egipto, es el mes primero, son los primeros 7 días, se levanta el santuario, después se da todo el libro de Levítico, después celebran Pesaj, ya después empieza el campamento a moverse, a lo mejor ni llega el Shavuot todavía del segundo año que salen de Egipto, y miren en qué condiciones, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que no era Yom HaKippurim. Si acaso estaban en el mes 3, a lo mejor. Pero no era Yom HaKippurim. Pero hay un caso que extraordinario. Hay algo fuera de las ocasiones. Y tiene que haber un auxilio repentino. Es decir, todavía no se completa el proceso, todavía les falta caminar y hay una necesidad anticipada de entrar al santuario y hacer expiación. Y lo hace Aarón. Y no lo hace con un chivo expiatorio, no lo hace con un cabrito, no lo hace con un cordero, no trae reses. Lo hace él mismo. Y esto hace alusión al Mesías, cuyo incienso, ¿qué es? Las oraciones, la intercesión. Figura del Mesías, ¿verdad? Que se acerca a él, entra al santuario y sale rápidamente para traer un corbán antes del tiempo en donde todos van a ser destruidos. ¿Se dan cuenta? Hay un espacio anticipado. Por eso el Mesías no viene hasta el fin de las edades, sino el Mesías viene anticipado para que todas estas almas tengan la oportunidad, entre ellas nosotros, de entrar a este amor y este perdón y beneficiarnos, degustar y aprovechar la justicia de Elohim, como ya lo estamos estudiando en la carta de Shaul a los romanos. Se ha revelado desde el cielo la justicia de Elohim, ¿verdad? Para alcanzar a perdonar a todo aquel que crea. Porque el tiempo así es, se acaba. Y llega un momento en donde ya no va a haber forma. Y volvemos al punto, desde Yeshua para acá, el mensaje de este Cohen Hagadol que viene es este. Apártense de las tiendas de Korah, de Abiram y de Datam. Apártense. Y no entren en murmuración, no entren en rebeldía. Porque el que viene a exigir derechos que no tiene e inventarse derechos, juicio. Y el que ya está resuelto a no creer,
ya se lo tragó la tierra, ya es más tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Y a la serpiente le dijo, entre el polvo te arrastrarás. Fíjense nada más, el que la tierra se lo traga, polvo eres y al polvo volverás. No hay necesidad de que mueras en tu vida física. En el hecho de que seas resuelto en contra del Creador, ya te tragó la tierra. Ya volviste al polvo. Eres de la tierra. Y en esa tierra, ¿quién se anda arrastrando? Ahí se anda arrastrando la serpiente. Sobre la tierra andarás. De esta manera, el libertador, Mashiach, en la figura de Aharón, viene y se humilla y se acerca y trae su incensario, que es la súplica, delante del Creador para que su expiación pueda dar perdón a todo aquel que crea y no se pierda. Y bueno, dice todavía en el 49, sin embargo, los que murieron en aquella plaga fueron 14.700, sin contar los muertos por el asunto de Korah. Y Aharón volvió a donde Moshe, a la puerta de la tienda de reunión, pues la plaga había sido detenida. Cuando regresa es porque ya, ¿verdad? Surgió efecto. Fíjense, la plaga fue detenida. Y esto pasa mucho en la historia posterior a Israel. Si hiciéramos un análisis, ¿verdad?, de las consecuencias del pecado, siempre hay un medio que el Eterno, un recurso que el Eterno usa para revertir esto y para que el remanente de Israel, ¿verdad?, fuera sobreviviendo a estas etapas, fuera sobreviviendo. Siempre había intercesores, siempre había y no necesariamente levitas. En la época del exilio, por ejemplo, ¿quiénes eran intercesores? No estaban los levitas intercediendo, no necesariamente. Había unos, otros no eran, pero ¿quiénes estaban intercediendo? En la época del exilio, por ejemplo, vemos a Irmiyahu, vemos a Yehezkel, vemos a Daniel en el exilio postrado, humillado, orando y diciendo, perdónanos, como si él lo hubiera hecho. Nosotros fuimos, no tú, fuimos nosotros somos los culpables. Perdona a tu pueblo, restitúyelo, restaura, como dijo Jeremías y así. ¿Se dan cuenta? La oración, la tefilá, es la intercesión, es la súplica para hacer presente la expiación. Cuando viene el Mesías, por supuesto, él abarca todo esto. Imagínense nada más desde los cielos el poder, la presencia de aquel que está a la diestra, que desciende y aparece aquí y con su obra hace una cosa fenomenal en las almas de expiación, de purificación. Por eso cuando lo vemos así, vemos y decimos, es algo tan maravilloso, tan grande, ¿verdad? Y como pusieron por aquí, así es como dice en la carta a los Hebreos, una vez y para siempre. Perfección. Una vez y para siempre. Y bueno, así es como dice Luis Rivera, hoy día nosotros, nuestro papel, como dice Shaul de Tarso, ¿verdad?, nos corresponde también ser intercesores de otros para hacerles saber este perdón, esta expiación y esta forma de regresar al Creador para que crean y no mueran, para que la tierra no se los traiga, o para que si ya la tierra se los tragó, pasen de muerte a vida. Eso es lo que enseñó Yeshua y Shaul de Tarso y los Shelehim, Kefa. Nos trasladó de las tinieblas a su luz, de muerte a vida. Ahí va, ahorita vamos a entrar. Y pues bueno, reflexión. Shaul de Tarso, porque ya se fueron al carnaval y ya luego vienen y se persinan y luego ya se desentienden y así sigue el mundo religioso y luego viene otra fiesta y luego nada más tomadera y todo esto. Pero imagínense si entendieran el gran misterio de reconciliación que hemos estado estudiando.
de esta justicia, ¿verdad?, que trae el Eterno, ¿verdad?, de este perdón, de esta expiación. Imagínense cómo el mundo sería de diferente, cómo el mundo trazara su vida diferente, ¿verdad?, cómo el mundo ya no pensaría en sus deseos, ¿verdad? Cuando se habla de los derechos humanos, ya no pensaría en pedir derechos que le beneficien por sus gustos, por sus deseos, sino derechos de volver a rectificar, derechos de volver, de Teshuvá. Finalmente eso es lo que nos enseña la Escritura, ¿verdad? Y los profetas y Yohanan mismo, el de la Tevilá, y Yeshua mismo. Volveos, Teshuvá, regresar, deja de seguir tu prosperidad, buscar todo eso, pero vemos cómo finalmente todo eso pues trae la consecuencia, ¿no? La consecuencia de ya nada más es de que el mundo la tome, ¿no? Por nuestro lado, esperando que cada uno de nosotros haya tomado esa parte, ¿verdad? Esa parte que es importante, esa parte que nos posiciona delante del Creador, fuera de la tienda de Korah, de Abiram y de todos los reubenitas que se rebelaron, Datán y Abiram, y nos apartemos, nos separemos y finalmente pues pasemos del lado de Moshe, o nuestro Moshe, que es Yeshua, como lo estudiamos en una clase también. Estamos del lado de Mashiach, del lado del Mesías, y es nuestro lugar de encuentro. Así que aquí está otra parte. Todavía nos falta, de hecho, para no prolongarnos demasiado, pero todavía nos falta, ¿verdad?, el capítulo 17, en donde finalmente el Eterno va a mostrar al pueblo de Israel a quién ha elegido para ser ministro. Pero la próxima clase veremos esta sombra también de aquel que él ha elegido y aquel que finalmente da frutos, que es Yeshua, obviamente, como lo vemos en la Brit Hadashah, en Mevaser Yohanan, ¿verdad?, donde dice que él es la vid, y nosotros los pámpanos, los frutos, y lo vamos a ver la siguiente clase, ¿vale?